No estaba el micrófono pues. Ahí nos confirman entonces gloria a Dios. Ya el sonido ya se reactivó. Como estamos solo nosotros dos aquí en el servicio, siempre algún detallito, ¿verdad? Hay que estarlo viendo, pero yo creo que ya. Los de aquí sí escuchamos, ¿verdad? Por eso la bendición de estar de manera presencial, ¿verdad? No hay ningún estorbo en eso. Y lo que está pasando ahí detrás a veces cuesta un poco la parte de darnos cuenta, pero creo que ya, ¿verdad? Entonces, si nos Listo, ahora sí. Creo que si nos confirman ya un detallito ahí en el programa que usamos, pero ya estamos en camino. Me acomodo un poquillo acá, gloria a Dios. Y vamos a entrar entonces a la palabra del Señor. Vamos a sacarle provecho. Le comparto ahí, Michael, para que ustedes ayuden. Gloria a Dios. Y así tienen la cita bíblica. Hoy vamos a ver 5 ejemplos en esta segunda parte de obedezco a ciegas, sería la pregunta, ¿verdad? ¿Obedezco a quién? A Dios en primer lugar, porque estamos hablando el tema de la obediencia a Dios en este mes y posiblemente, bueno, en el mes pasado, y vamos a terminar otros tips ahí que faltan, que tiene que ver con la obediencia al Señor también. Gloria al Señor. Así que hoy es la segunda parte del tema de la semana pasada. Los que vieron los primeros 5 ejemplos, la semana pasada sí hablamos de personajes muy conocidos. Hoy vamos a hablar de personajes bíblicos, algunos de ellos tal vez no muy mencionados, pero que también actuaron en obediencia, y vamos a ver qué nos enseña esta experiencia. Y cerramos el tema de obediencia ciegas con el mejor ejemplo que podemos tener en la palabra del Señor. Gloria a Dios. Entonces, primeramente, hermanos, primeramente, en el tema de la obediencia, ya lo veíamos la semana anterior, en la sociedad que estamos y en esta naturaleza pecaminosa con la que batalla el ser humano, la que batallamos cada uno, qué difícil es obedecer, ¿verdad? Es complicado a veces. Y esto de obedecer tiene que ver con una decisión. Uno para obedecer tiene que decidir hacerlo. Bendito sea el Señor. Y en muchos de los casos, esa decisión la provoca el hecho de que nos den muchas razones que me convenzan para yo poder obedecer lo que me están diciendo, ¿verdad? Gloria a Dios. Normalmente cuando le dicen a uno obediencia ciegas, no pregunte, solo hágalo, ¿verdad? Dele ni pregunte. Pero con el Señor no necesariamente se trata de obedecer a ojos cerrados, sino vamos a hablar del término incondicional. La obediencia al Señor tiene que ser incondicional, bendito sea Dios, para nuestras vidas, en el nombre del Señor. Entonces, los 5 ejemplos que vamos a ver hoy. El primero, y los 2 primeros tienen que ver con viudas, que la Biblia está llena de mujeres viudas, en muchos casos, situaciones diferentes. Hoy vamos a tomar 2 de estas y cómo actuaron en obediencia. La primera está, dicho sea de paso, en Primera de Reyes, capítulo 17, versículos del 18 al 24. Primera de Reyes 17, del 17 al 24, tenemos este ejemplo bíblico. Gloria a Dios. Y aparece ahí en la palabra del Señor. Obedecer a la palabra de Dios aún en medio de la desesperanza. Eso quiere decir obediencia incondicional. Obedecer la palabra de Dios aún en la desesperanza. Y vamos a ver qué ejemplo bíblico tenemos acá. Gloria a Dios. Y bueno, Pamela ahí nos va a ayudar. Entonces, usted ahí en su casa, hermano, puede leer Primera de Reyes 17, del 8 al 16. Ya ves, esto es. No sé qué pasó. Usted mismo. Siga, siga.
Gloria a Dios. Así es. Hasta ahí, hasta ahí. Ya está ahí. Hasta ahí, gloria a Dios. Pamelita ahorita nos leyó esta experiencia tan profunda que tuvo la viuda de Sarepta, ¿verdad? Ese texto bíblico ahí, y específicamente con el profeta Elías, que vivió esta experiencia. Ahora, aquí hay varios detalles que podemos rescatar. Primero, el Señor fue el que le dio la palabra a Elías y le dijo: yo ya le di orden a una viuda para que te sustente. Él llega a la ciudad, a la puerta de la ciudad, como le dio Pamela ahorita, gloria a Dios, y la mujer que el Señor le mencionó estaba allí recogiendo leña. Él la llama y le dice: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Gloria a Dios. Es algo que no es tan difícil, sobre todo si estaba cerca de alguna fuente de agua y demás. Entonces, ella vino a servirle, pero cuando se dio la vuelta para ir a buscar el agua, yendo ella, dice el verso, para traérsela, él la volvió a llamar y cualquiera le diría, ¿verdad? Se abusó del hombre, ¿verdad? Le dijo: mira, además del agua, le puede agregar un bocadito de pan, ¿verdad? Alguito más, porque ya ahí no solo es sed, también es hambre. Y ahí es donde el Señor permite que Elías se dé cuenta de la situación que tiene esta mujer. Ella le dice: vive Jehová tu Dios, porque se dio cuenta que ella obviamente percibió y conocía a Elías como profeta de Dios. Es decir, lo que te estoy diciendo fue lo que quiso decir ella. No te estoy mintiendo, es verdad que no tengo pan cocido, es decir, pan cocinado no tenemos. Solamente, y hermano, esto hay que verlo, ¿verdad? Un poquito de harina en una tinaja y un poquitico de aceite ahí en otra. Y ahora recogía 2 tuquitos acá para entrar, encender el fuego, preparar ese poquito de harina, es decir, el pan que salga de ahí, para mí y para mi hijo. Ella era una viuda y eso era lo último que le quedaba para que lo comamos. ¿Y cómo termina diciendo? Y nos muramos. Y nos dejemos Y nos dejemos morir. ¿A qué nivel de crisis, verdad, había llegado esta mujer ya? Que a uno aquí, digamos, en naciones tal vez, o en familia, ¿verdad? Que aunque hayamos visto situaciones difíciles y escasez en muchos momentos de nuestra vida, y sobre todo ahora, en lugares como estos, llegar a ese extremo de decir: esto es lo último que me queda, es así ya un pedacito de pan, ¿verdad? Para hacerlo, nos los comemos y aquí nos echamos a dormir hasta que nos muramos de hambre, ¿verdad? Porque la muerte iba a ser de hambre. Sí. Hasta ese nivel de crisis. Y eso muestra algo, hermano. Cómo obedecer la palabra de Dios aún en medio de la desesperanza, de la imposibilidad, porque ella tenía un problema serio. Digamos, no era un invento, ¿verdad? No era un asunto que se le había ocurrido o que le estaba engañando porque la mujer era un poco agarrada y no quería compartir con Elías, sino que había una realidad, una realidad que posiblemente en esta época tan difícil que vive la humanidad con la pandemia, algunos puedan tener, ¿verdad? Sí. De ya estar agotando Ya estar sus en los últimos extremos. recursos. Y todavía que le llegue alguien a la casa, ¿verdad? Que le llegue alguien ahí a visitarlo y le diga: bueno, si lo que te queda es un poquitico de arroz, ¿verdad? Y ahí un huevito, está duro, ¿verdad, Pamelita?
sirva para mí primero. Ay, sí, claro, cómo no. Y Emily, ¿cómo mantiene los cachetes? Ah, qué bonito. Ah, y para peor un extraño, ¿verdad? Una persona que qué lindo, Imagínese. ¿no? Que venga y me pida lo único que me queda para compartir a los demás. Y Elías, aquí es donde viene la palabra que hay que creer de parte de Dios. Elías le dijo, uno, no tengas temor. ¿Qué es lo que ella tenía? Por esa expresión que le dijo Elías, por el planteamiento de la situación, ¿qué tenía? Temor, miedo, pavor, a que ya no sabía qué más hacer, ya no sabía qué vender o qué hacer qué. Y lo último de comida era ya para echarse a morir. Imagínense qué nivel de desesperanza, qué nivel de que ya no sé qué más, hasta aquí llegó y pegó. Y Elías le dice, no tengas temor. Eso fue lo primero. Usted ha llegado a una situación extrema en su vida, pero no tengas temor, porque el Señor ha llegado aquí. Haz como has dicho. Pero cuando Él le dice esto, haz como has dicho, ¿qué fue lo que quiso decir? Bueno, eso que ibas a hacer, vaya Eso y lo vas échese a a hacer. morir. Cómase ese pedazo de pan y échese a morir ahí. No, vaya y cocine lo que usted iba a... Recoja los palitos y cocine lo que iba a cocinar. Pero, aquí viene el asunto, ¿eh? Hazme a mí primero. Y pidió gusto una pequeñita torta cocida ahí en la ceniza. Es decir, ni siquiera tráeme el pedazo de pan que te sobre. Es decir, hágamela bien bonita, me la trae primero. Y después vas a hacer para ti y para tu hijo. Pero aquí viene la palabra. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así. La harina de la tinaja no va a escasear, ni el aceite de la vasija disminuirá. Hasta el día que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra, cosa que el mismo Elías había profetizado, y la sequía había arruinado a todo el país. Entonces, ahora, si lo dejamos hasta ahí, ¿qué podía haber hecho o decidido esta viuda? A ver, ¿qué pudo haber decidido? Ya es decir que no, que cómo era posible que le iba a cocinar primero a él. ¿Verdad? Primero era él y su hijo, ¿no? Primero era su hijo, sobre todo ella como mamá, decir, bueno, aunque yo me muera primero, darle lo poquito que me queda a mí. ¿Cómo se lo voy a dar a un extraño? Tenía humanamente todas las razones para dudar, ¿verdad? Y decir, no, suave, 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 que me estás envolviendo, ¿verdad? Es decir, ya lo que me queda es esto, así que también repartirlo, no, para peor, ¿verdad? Menos va a alcanzar. Sin embargo, el versículo 15 y 16 hizo la diferencia. Ella, en medio de la desesperanza que tenía, le creyó a la palabra de Dios de parte del profeta, y ella fue e hizo lo que le dijo Elías. Y mire cómo dice el versículo 15. Y comió él, el primer tragón fue él, ¿verdad? Comió él, que tenía hambre, y comió ella, y comió su casa, y todavía agrega, ¿cuántos? Muchos días. Muchos días. En los planes de aquella viuda de Sarepta, que no dice el Señor el nombre, no dice ahí el texto el nombre de ella, gloria a Dios, ¿cuáles eran los planes humanos de ella? ¿Hasta dónde llegaba la esperanza de esta viuda? Ay, hasta el momento en que se acabara el pedacito de pan que tenía ¿Verdad? que Hasta comería. comerse el pedacito de pan ahí, hasta tomarse ahí, ¿verdad? El agua que podía, y que aquello se inflara lo más que pudiera para que le durara en el estómago. ¿Y cuántos días iban a durar vivos? A saber. Pero la esperanza de ella llegaba hasta ahí. Y sin embargo, ¿qué hizo el Señor? Porque ella obedeció a la palabra. Cambió la desesperanza en esperanza. ¿Verdad? Cambió la situación totalmente. Y en todos los días que el profeta estuvo ahí, como él mismo de parte de Dios lo dijo, hasta que vuelva a llover sobre la faz de la tierra y haya producción y haya generación de recursos, el aceite y la harina no van a agotarse. Y eso es un milagro sobrenatural, ¿no? Y la harina, dice el versículo 16, de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Y sí, hermano, en este Amén. tiempo que estamos viviendo, que también hay escasez, que hay algunas limitaciones, ya, y usted pudiera escuchar alguna palabra de parte del Señor que le diga, comparta esto poquito que te queda, comparta esto, y cuántos peros no podemos decir, ¿verdad, Michael? Y con razón, ¿verdad? Y el Señor tal vez, ¿verdad?, te está diciendo, sea fiel en esto, comparta de esta manera, bendiga a otro así. Usted, Señor, pero suave, suave.
pero si ni para mí alcanza, en mi manera de ver, ¿no? La realidad, Sí, mi perspectiva visual, uno diría, pero Señor, si abro mi refri y parece Polo Norte, a solo hielo, ni los pingüinos aparecen ahí. Y es blanca la refri, bien limpia, no porque la lavé, sino porque no hay nada. Y Señor, ¿cómo me dice que lo poquito, el pedacito que hay ahí, lo comparto? Bueno, hay que creerle a Dios. Aún en la escasez, aún en la desesperanza, aún en ese momento de estrechez en nuestra vida, ¿verdad? Tenemos que creerle a las promesas y a la palabra que Dios ha enviado a nuestra vida. Eso es obediencia. Eso es obediencia incondicional. Y Dios hará, ¿verdad?, que aquello que creías que se te iba a agotar para siempre, nunca escasee. Eso no es, ¿verdad? Y hoy muchos hemos visto la mano de Dios en eso, teniendo menos ingresos, teniendo menos bendiciones que antes. De alguna manera, hoy somos más bendecidos todavía. Y el Señor ha permitido que eso estire, ¿verdad? Amén. ¿Por qué? Porque le hemos creído a Él. Ahora, el texto agrega unos versículos más en 1 Reyes 17, ahí donde estamos, después del 17 al 24, y usted lo puede leer ahí en su casa. Yo se lo voy a parafrasear un poco. Gloria a Dios. Bueno, a ver, leámoslo aquí, a ver si mi esposa me lo puede leer. Creo que no lo tengo aquí. Aquí. ¿Dónde está? Lo busca ahí en la Biblia. Ah, ok. Primera de Reyes 17, del 17 al 24. Tenemos tiempito para leerlo un momentico. Solo van a ser 5 pasajes bíblicos y ya estamos en el primero, así que no vamos a agregar mucho más porque estos ya tienen el contenido de la enseñanza que estaremos compartiendo. Primera de Reyes 17 al 24. Amén. Dice: después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová dijo: Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, ¿has afligido, haciéndole morir su hijo? Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver al alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre. Y le dijo Elías: mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Gloria a Dios. Y no lo había conocido antes con la comida. Pero hermano, aquí había un milagro sobrenatural todavía Más grande, sí. Cómo Dios operó, ¿verdad? Y eso también, es decir, en el plan humano que ella tenía, la mentalidad hasta ese momento, el nivel de esperanza era: me como lo poquito que queda y nos morimos los dos. Sin embargo, Dios hace el milagro. Vivieron, dicen, muchos días, y al cabo de algún tiempo el que muere es el muchacho y ya no es de hambre. Sí. Ya fue de una enfermedad. Es decir, pero ven Otra acá, tragedia más. el Señor evitó que nos muriéramos de hambre y ahora se muere de una enfermedad. Entonces, ¿cómo fue, verdad? Y no fue la mamá, sino el chiquillo. Y aún así, Dios, en su misericordia, por aquella obediencia que ella mostró anteriormente, usó al profeta y resucitó al chiquillo, ¿verdad? Porque estaba muerto, ¿verdad? Lo resucitó. Y usó al profeta Elías para devolverle la vida, ¿verdad? Traer a la vida nuevamente al hijo que era el único que tenía. Y eso ocurre, hermano, cuando le hemos creído realmente al Señor, cuando obedecemos la palabra que el Señor ha dado a nuestra vida. Aún en medio de la desesperanza, aún en medio de nuestras limitaciones, el Señor, ¿verdad?, espera que seamos obedientes y no pongamos a veces tantos peros en nuestra vida, ¿verdad? Vamos un poquito más adelante, un libro más, a otro profeta y a otra viuda. En este caso es el sucesor de Elías, que es Eliseo, ¿verdad? Y vamos a 2 de Reyes 4, del 1 al 7. Voy a leerlo en esta ocasión yo.
Segunda de Reyes 4, del 1 al 7, dice la palabra: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, mi esposo. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, era un servidor. Y ha venido el acreedor al que le debo para tomarse 2 hijos míos por siervo porque no tenía cómo pagar. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Porque no iba a hablar con el que le debía, había que pagar. Declárame qué tienes en la casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, ninguna cosa de mucho valor, sino solamente una vasija de aceite. En el pueblo de Israel, harina, aceite y otros ingredientes más eran esenciales, ¿verdad? Sí. Dentro de, gloria a Dios, es como por decir aquí, que nos falta El arroz y los frijoles, sí. ¿verdad? Y en algunos casos el café. Era esencial el aceite. Él le dijo: ve, mire, aquí está la palabra, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías y no pocas, es decir, todas las que puedas. Todas las que puedas Las que conseguir. puedas conseguir. Y después que las consigas, entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando esté llena, ponla aparte. Es decir, una por una, vaya llenando de esa única vasija de aceite que a ella le quedaba. El Señor iba a hacer una multiplicación sobrenatural, ¿verdad? Un milagro multiplicador con aquella cosa insignificante que ella tenía para poder cumplir, en este caso, con su obligación. Gloria a Dios. Y hermano, hasta aquí uno diría: bueno, sí, cómo no, pero el profeta no dijo que iba conmigo a la casa, porque en el caso anterior Elías estaba ahí, ¿verdad? Tenía quien reclamarle. Si después nos moríamos de hambre los 3, ya, y no fue que tú me dijiste una palabra de Dios. Esta vez Eliseo, en este caso, el profeta, ni siquiera se acercó a la casa. No, solo la mandó que hiciera. Solo la mandó a hacer algo que tenía que ver con cosas prestadas y con un encierro voluntario a ella para ver la mano de Dios. Ella podía haber dicho: bueno, ¿por qué no va conmigo? Para estar más segura, ¿eh? Ya, pero yo quiero ver cómo va a hacer eso, ¿verdad? Porque muchas veces, hermano, obediencia incondicional implica obedecer a Dios aun cuando no parezca lógico lo que el Señor nos está pidiendo. Aun cuando no parezca lógico, que a veces el Señor nos dice: haz esto, aquello. Y sí, claro, cómo no, y uno se queda, pero verdad que sí, de esa manera, y uno haciéndole número. Entonces, aquí fue dada la palabra a esta viuda de parte de Eliseo. Gloria a Dios. Ahora vamos a ver cómo sigue. Versículos de 5 al 7. Y se fue la mujer y cerró la puerta, porque esto era ahí en secreto, encerrándose ella y sus hijos. Y ahí empezó la llenadera de vasijas, ¿verdad? Y desde el más grande, y cuidado no te caiga, ¿verdad? Que este vecino, iban trayendo las vasijas y ella echaba y echaba, y aquello no se acababa, ¿verdad? ¿Cuántos no quisiéramos, hermano, una vasija así, ¿verdad? Gloria a Dios. Cuando las vasijas estuvieron llenas, todas, dijo a uno de sus hijos, mayor o menor, ¿verdad? Tráeme aún otra vasija, pero recuerde que la casa tenía que estar cerrada, no podía salir, ese era el ejercicio. Y él le dijo: mamá, se fueron. Ya no hay más vasijas. Ya no hay más. ¿Y qué pasó? Se acabó el aceite. El aceite. Hasta ahí. Las que llenaron, las llenaron. Fueron muchas, pero hasta ahí llegó, porque ya no habían conseguido más vasijas. Vino ella luego y le contó al varón de Dios, posiblemente con la expectativa, ¿verdad? De decirle: ven acá, y el milagrito no se puede extender más, porque voy a ir al pueblo vecino a conseguir más vasijas y esto la voy a llenar, ¿verdad? Tal vez vino, ¿verdad?, con esa expectativa, que no lo dice la Biblia. Y el profeta le dice: ve. ¿Por qué fue que ella vino a verlo? ¿Cuál era la necesidad principal? Que él le ayudara, ¿verdad?, en su situación. Es decir, se le murió el padre de familia que producía el ingreso, y tenía una deuda con alguien que, como no podía pagar la deuda, según la ley era, pues sus hijos van a ser ahora mis esclavos en lo que pasa el tiempo que cubra la deuda. Sí, es que llenar las vasijas no resolvía su problema, ella necesitaba algo más, y por eso fue a donde Eliseo. Bueno, ¿ahora qué hago? Bueno, el asunto, aquí está la respuesta.
Es decir, la necesidad de ella principal era no perder a sus dos hijos y pagar a los acreedores, ¿no? Sí. Pagando a sus acreedores, no perder a sus dos hijos. Esa era su necesidad real. Y Eliseo le dice, bueno, ve, vende el aceite, paga a tus acreedores porque el aceite era suficiente y tú y tus hijos, que ya no te lo van a quitar, vivan de lo que le quede. Esto nos da la conclusión de que el aceite fue bastante. Posiblemente. De que pagó lo que debía al acreedor, no perdió a los hijos y aún le quedó una diferencia, ¿verdad? Qué bonito es un Posiblemente, negocio, ¿verdad, Michael? Y uno dice, ya resolví, pagué y me quedó. Y te va a alcanzar para vivir. Aleluya. Qué bonito suena eso, ¿verdad? Decir, bueno, tenía la deuda en el banco hasta aquí, ¿verdad? Y el Señor hizo un milagro que me dio para pagar y todavía me sobró para vivir un tiempo y jugármela. Qué lindo eso, ¿verdad? Obviamente, la expectativa de ella era, Eliseo, pero ¿y si consigo más? La vasijita no echa. Y si consigo más no lo puedo sacar, no la exprimo ahí para sacarle. Pero ya el Señor había cubierto con su promesa, por la obediencia de ella, la necesidad real que ella tenía. Y eso era el milagro que ella necesitaba. Gloria a Dios. Así es. Así es, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Llevamos dos. Vamos al tercer ejemplo que está en Jueces. Libro de Jueces, versículos del 6, Jueces 6, disculpe, versículos del 11 al 12. Jueces 6, del 11 al 12. ¿Quién lo va a leer? Emily ahí. Solo son dos versículos. Usted ahí detrás de cámara puede acompañarnos. Gloria al Señor y buscar esos dos versículos bíblicos. Jueces 6, aunque vamos a estar en todo el capítulo 6 y algo del 7, pero esos dos son los que vamos a leer. Era una matica. Madianitas. Gloria a Dios. Y ese es el arranque. ¿Cuál era el panorama? Bueno, era un asunto repetitivo, casi que nada. La realidad de ese libro de Fue los jueces, la realidad ¿no? de los jueces, después que ya, bendito sea el Señor, dejaron de estar al frente del pueblo líderes como Moisés, Sí, Josué. de alguna manera Caleb con la influencia que tenía y hasta los sacerdotes en ese momento que venían con ellos en la trayectoria. El libro de Josué inicia diciendo que como no había nadie que guiara en Israel, todo el mundo hacía lo que Lo que le parecía. lo que le daba la real gana, lo que le parecía, dice el texto ahí en Jueces, usted después lo puede estudiar, no había ley, no había nada. Y entonces lo que pasaba con el pueblo de Israel, que ya había conquistado la tierra, era que se mezclaba con las naciones que quedaron ahí entre ellos todavía y adoptaban las conductas idolátricas que tenían ellos. Y se iban a adorar ídolos a sí mismos con ellos, ¿verdad? Y pecaban contra Dios, dicho sea de paso. Entonces ellos mismos se apartaban a Dios, Dios quitaba la mirada, venía una de esas naciones, los conquistaba, los hacía esclavos, ¿verdad? Y por mucho tiempo hasta que ellos reaccionaban, se arrepentían y el Señor levantaba un libertador. Y esto fue cíclico, ¿verdad? Esto parecía como que medio repetitivo. Era de una hecho, rutina, una rutina para ellos. medio viciosa, diría alguien, ¿verdad? Y uno de estos personajes, uno de estos, de hecho, jueces más peculiares fue precisamente Gedeón. Gedeón. En ese momento los madianitas, los de Madián eran los que tenían conquistado a esta tribu, a los israelitas ahí. Y entonces, cuando los israelitas sembraban y todo lo demás, de hecho los israelitas tuvieron que irse a esconder en cuevas, a vivir encerrados en cuevas. Y cuando ellos sembraban, aquellos esperaban el momento para subir, echarla a perder todo y llevarse la siembra. Sí. Y entonces qué lindo, ¿verdad? Ellos trabajan y aquellos vienen y se lo llevan. Entonces, en el momento que el ángel del Señor viene a traerle ese mensaje a Gedeón, que se sienta ahí debajo de aquel palito, como leyó Emily, este Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. ¿Qué es lo que tenía Gedeón?
Miedo Miedo. también. Y mire qué cosa, el ángel se le aparece y le dice dos cosas que ni el mismo Gedeón se creía. Uno, Jehová está contigo. Sí, claro, cómo no. Y usted lo va a seguir leyendo ahí, que ahora lo vamos a compartir en Jueces capítulo 6. Uno, Jehová está contigo. Eso no lo creía Gedeón. Y segundo, varón esforzado y valiente. ¿Cómo que esforzado y valiente? Si estaba Sí, se estaba recogiendo a la escondiendo. carrera el poco ahí, trigo, para esconderlo. Él no estaba con una espada diciendo, el que venga, ¿verdad?, que se las va a ver conmigo y no me va a llevar nada. Él estaba escondiendo aquello por miedo, bendito sea el Señor. Y si usted sigue, seguimos estudiando, porque obviamente es muy largo para leerlo. Uno, todos los argumentos que él tenía, él dudaba de Dios, versículo 13, y de los propósitos que Dios tenía con su pueblo. Para que después lo lean en la casa. Después en los versículos 14 al 16, él dudaba de su propia capacidad por la baja autoestima que tenía. ¿Quién soy yo si soy de la tribu más pequeña, más insignificante? Yo voy a librar a Israel. No. Y aquí es donde viene el asunto que vamos a tocar, ¿verdad?, de manera más categórica. Obediencia incondicional implica obedecer aún con todas las inseguridades que uno tenga. Porque a veces somos llamados a obedecer a Dios en algo y no tenemos ni la más mínima seguridad de hacerlo, ¿eh? Tenemos un montón de dudas, un montón de cosas ahí que tal vez no tenemos muy claras. Entonces, versículos del 17 al 21, este Gedeón pidió la primera confirmación del ángel que vino a darle la noche, a través de la ofrenda que le ofreció. Le dijo, mira, si tú de verdad eres el ángel que viene a hablarme, aguánteme aquí. Voy a traer con calma todo el asunto, voy a hacer un sacrificio como se acostumbraba a hacer con un animalito, y entonces usted va en representación de Dios, haga ahí algo. Y el ángel cumplió las expectativas y lo hizo. Ahora, ¿eso convenció a Gedeón de que Dios lo estaba llamando a libertar a su pueblo? No. Y después el ángel le dijo, vaya y desbarate todo un ídolo que hay ahí y todo lo demás, y eso hizo que ardiera en furia el pueblo. Se armó ahí, ¿verdad?, el zaperoco, como decimos acá. Y cuando el pueblo se levanta entonces en batalla, en los versículos del 34 al 40, para que usted ahora lo lea ahí en su casa, dice algo que es lo más esencial en la vida de Gedeón. El Espíritu de Dios vino sobre él. Y mire, hermano, aquí hay algo bastante significativo, ¿eh? Recuerda que el Espíritu Santo habita en nosotros hoy, y es un privilegio que tenemos. Después de Pentecostés, el Espíritu Santo viene a cada creyente sellándolo para salvación y después nos llena, ¿verdad?, con su presencia, con el Santo Espíritu para servir, ¿verdad?, y para actuar en varias cosas. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo solo descendía por motivos especiales, como lo hizo con Sansón, como lo hizo con algunos de los siervos del Señor, y específicamente aquí con Gedeón, versículo 34, dice, el Espíritu de Dios vino sobre él. Y aún así, no tenía la seguridad. Ahí es donde viene esa famosa palabra que algunos a veces me dicen, pastor, le voy a pedir un vellón a Dios. Y un vellón no quiere decir, hermano, un varón así todo bellote, ¿verdad?, como algunos de nosotros, ¿verdad, Michael? No, un vellón era un pedazo de piel, ¿verdad? Una piel, sí. Era como un pedazo de piel, toda peludita, así como decía un peluche, ¿verdad?, que había de una piel de oveja, es. De ovejo era, ¿eh? De oveja. Algún animal era, no recuerdo ahora. Y entonces, mire, el Espíritu vino sobre él. Y uno diría, bueno, wow, como Sansón, agarra una quijada y se voló 1000 cabezas a los filisteos. Y aún con el Espíritu en su vida, él dudaba. Y le dijo, Señor, confírmame y reconfírmame, porque yo no siento que todavía estoy como que muy convencido. Y agarró Gedeón ese vellón y le dijo, bueno, Señor, hagamos algo, mira, voy a poner el vellón aquí afuera y con el ejército ahí con él, y voy a entrar a mi tienda a dormir. Mañana cuando amanezca, que todo el rocío de la mañana esté alrededor del vellón, ¿verdad?, en toda la hierba, y ese pedazo de piel esté sequito. Y entonces ya se levanta el otro día, agarra, y yo ya todo mojado, todo húmedo de la noche, y agarra el pedazo de piel y estaba seco.
Y usted diría, bueno, ya se convenció. No, hombre, no se convenció. Señor, espérate, suave, reconfírmeme el asunto porque todavía me cuesta creer. Y hay gente así, ¿verdad? Sí. Hay personas que le cuesta obedecer a Dios. Necesitan confirmaciones y mega confirmaciones y recontra confirmaciones y todo lo demás para poderle creer al Señor. Entonces le dice Gedeón, Señor, mira, hagamos algo. Ahí sí, ya yo así no voy a poner más pero. Voy a poner de nuevo el pedazo de piel allá afuera. Mañana, y se la puso más dura, que no haya rocío en todo el jardín ahí en la hierba, pero sin embargo todo el agua, todo ese rocío cae en el vellón, en aquel pedazo de piel. Y dicho y hecho, cuando fue lo agarró, dice que casi no lo puede levantar porque sacaron casi un balde de agua cuando lo exprimieron. Y era que todo el rocío de la noche había caído ahí. Y usted dice, bueno, se convenció el hombre, está bien. Pues el ejército se le suma, 33,000 soldados más o menos. Ahí usted sigue leyendo después. Dios le hace una depuración del ejército y le quedaron 300. De 30,000 creo que era más o menos. Fueron quitando poco a poco. El Señor le hizo una depuración, le quedaron 300 para enfrentar a 40,000 o no sé cuántos más, ¿verdad? Eran un montón. Y él quedó con 300. Dice que eran como langostas, creo, que llenaban toda la tierra. Los enemigos. Los enemigos. Entonces, cuando él se vio ahí y vio aquello que era un semillero ahí, ya el Señor sabía, en el capítulo 7, versículo del 9 al 15, el Señor sabía la inseguridad que se manejaba Gedeón, ¿verdad? Y el montón de confirmaciones que le había pedido, el montón de pretextos que le había puesto el Señor. Y entonces le dijo el Señor, mira, hagamos algo para que no me vuelvas a pedir, ¿verdad? Esta vez ni siquiera Gedeón se lo pidió. Esta vez Dios le dijo, para que no me vuelvas a pedir reconfirmación, baje ahí en secreto a donde están los guachimanes del ejército, ¿verdad? Los guardas ahí que están cuidando, y escuche lo que hablan. Y eso te va a ayudar a convencerte de que yo estoy contigo y te voy a dar la victoria. Y dicho y hecho, bajó Gedeón a escondidas y escuchó cómo los guardias decían que habían tenido un sueño donde bajaba una bola, ¿verdad?, de fuego, un pedazo de pan y todo lo demás, y echaba abajo el pedo del campamento. Hacía que el ejército aquel fuera exterminado. Y esa es la mano de Gedeón, que Dios está a su favor. Y eso lo envalentonó, ¿eh? Y ya después siga leyendo lo que el Señor hizo a través de Gedeón. Pero en la esencia de lo que queríamos compartir con este ejemplo es eso, ¿verdad? Hermano, para obedecer a Dios no pidamos tantas confirmaciones. Señor, me estás diciendo que lo haga, pero ya, y no estoy muy seguro. Y si más o menos me das una idea por aquí, ay, si esto, y le ponemos 100,000 excusas al Señor. Pues hay que obedecer al Señor por encima de todas las inseguridades que podamos tener. Número 4, vamos al Nuevo Testamento, libro de Hechos. De este personaje no se habla mucho, pero es muy determinante en la iglesia del Señor, porque de la acción en la que él obedeció, vino de ahí el mayor apóstol, de hecho, el apóstol de los gentiles, ¿verdad? Que fue el apóstol Pablo. Si no, no estuviéramos nosotros aquí, de hecho, porque judíos no somos, ¿eh? Estaríamos fuera del asunto. Gloria a Dios. Estamos en Hechos 9, del 10 al 17. ¿Qué dice? ¿Me esposita que lo lea? Dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Gloria a Dios. ¿Cómo cambió la perspectiva? Primero era
el diablo Saulo, ¿verdad? Y cuando llegó a orar por él le dijo, hermano Saulo. ¿Cómo cambió? Y es que este es el asunto que quiero rescatar en Hermano esta noche. Saulo. Obediencia incondicional a Dios implica obedecer por encima de mis conflictos personales, por encima de los prejuicios que pueda tener, ¿verdad? De mis conflictos de hecho. Saulo no merecía ser sanado por el Señor, ahí estamos claros. Si fuera por el hecho de lo que él había actuado, ¿verdad? De cómo él había actuado en contra de la iglesia y dañando la iglesia, gloria a Dios, en ese momento era un instrumento, el mismo diablo más bien, él no merecía ser sanado. Gloria a Dios, que merecía, se supone, haberse quedado ciego para lamentar lo que había hecho en contra de la iglesia del Señor, humanamente hablando. Y Ananías tenía, de hecho, esa idea, ¿verdad? Tenía esa mentalidad, porque lo expresa el texto bíblico. Él no estaba muy convencido de ir a orar por él. Cuando el Señor en visión le habla y le dice, ve a orar por el apóstol Saulo, que en este momento era Saulo, todavía no era Pablo, porque él mismo está orando en medio de la crisis que está viviendo, que quedó ciego, y ese encuentro poderoso con el Señor. Y entonces en la oración de él está viéndote a ti, le dijo a Ananías, que entras, le pone las manos, oras por él Y recobra ¿verdad? la vista. Y él va a recobrar la vista. Y Ananías le fue muy claro al Señor. Y recuerde que está hablando con Dios, ¿verdad? Y Ananías le dijo, Señor, pero este incircunciso hijo del diablo, ¿verdad? Como dice alguien por ahí, no merece realmente que reciba ni la vista y mucho menos que tú le ayudes. Porque ha hecho muchos males a tus santos en Jerusalén, es decir, a los cristianos, a tu iglesia allá en Jerusalén. Y todavía vino para acá, para estos lugares, a hacer más daño, porque los principales sacerdotes le dieron autoridad para prender, para llevarse presos, sacaban de las casas arrastrados a aquellos que profesaban la fe y se los llevaban presos y algunos hasta con pena de muerte. Gloria a Dios. Si recordamos, hermano, a Esteban fue, ¿verdad? El primer mártir, a los pies de quien murió, de Saulo. De Saulo, sí. A los pies de Saulo, unos días antes murió Esteban y la ropa la tiraron ahí a los pies de él. Y aquel aplaudiendo que lo que estaban haciendo era algo bueno. Entonces, gloria a Dios, no merecía. Sin embargo, el Señor le dijo dos cosas importantes, determinantes, que hizo que Ananías se moviera y obedeciera, a pesar de sus conflictos personales. Uno, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Ese es el primer argumento. Ve, porque yo lo voy a usar como un instrumento para llevar la palabra más allá de lo que ustedes, los judíos, han podido llegar. Porque él era hasta ciudadano romano, de hecho, Saulo, ¿verdad? De Tarso. Entonces, eso es lo primero. Y segundo, ya el Señor se lo dijo muy claro. No te preocupes por el daño que él ha hecho a mi iglesia, porque yo le voy a enseñar cuán necesario es padecer por mi nombre. ¿Verdad? Y uno diría, el Señor quiso sacar ese clavo, ¿verdad? No, es que él iba a experimentar, el apóstol Pablo después, en su propia carne, en su propia humanidad, los mismos abusos que en algún momento él cometió contra la iglesia del Señor. Y entonces Ananías hizo como el Señor le dijo, obedeció, aunque tenía sus conflictos personales, él obedeció al Señor. Y en este caso Saulo recibió la vista y fue lleno del Espíritu Santo. Y después vemos la mano de Dios a través de este apóstol, que por lo cual estamos nosotros hoy aquí. Gloria a Dios. Entonces, obediencia incondicional implica creerle a Dios por encima de mis conflictos personales, aún de mi propia perspectiva. Gloria a Dios. Y uno diría, Señor, pero ¿estás seguro? De verdad que así es, porque ese no lo merece, ¿verdad? De verdad que no, sería mejor que le pasara todo lo contrario. Pero sin embargo, Dios algún propósito tiene cuando nos dice muévanse en esta dirección. Gloria a Dios. Y el último que vamos a ver en esta noche, y de hecho no por ser el último es el menos importante, todo lo contrario. Obediencia incondicional implica obedecer por encima de mis deseos y mi propia voluntad.
Y esto lo vamos a ver en el ejemplo mejor que pudiéramos buscar en la palabra de Dios, y es en nuestro Señor Jesucristo. El mejor ejemplo que podemos tener. No siempre nuestra humanidad está convencida y con todas las ganas de hacer lo que Dios nos ha encomendado. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo nos dio el mejor ejemplo. Y eso lo demuestra en Mateo 26, 38 al 44. Y después, ahí, hermana, a ver si me van a leer Mateo 26, 38 al 44, Pamelita. Sí. Hasta el 44. Durmiendo. Gloria a Dios. Amén. Aquí hay dos detalles importantes. El primero, inicia diciendo el verso 38, mi alma está muy triste, ¿hasta qué? Hasta la muerte. Hasta la muerte. ¿Qué significaba eso? ¿Por qué el Señor se Él expresaba estaba de muy esa triste manera? porque él sabía lo que iba a pasar. Amén. Era Todo difícil. lo que él iba a pasar lo sabía ya. Y uno diría, bueno, era Dios, era el Hijo de Dios. No, no, no. Él era también 100% humano, ¿verdad? Y sobre él había un peso, ¿verdad?, que sabía lo que iba a haber que sufrir, lo que iba a tener que sufrir por cada uno de nosotros para llevar sobre él los pecados de toda la humanidad. Su alma, espiritualmente hablando, internamente, estaba, dice, muy triste hasta la muerte. Gloria a Dios. Obviamente, aquí no estamos hablando de un nivel de desesperación extrema, ni de depresión, ni nada de eso, sino el hecho de el peso que él sentía, en este caso, sobre su vida. Sin embargo, segundo elemento, ¿cuántas veces oró? La misma oración. ¿Cuántas veces? 3 veces. 3 veces oró la misma oración. Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y hermano, esta oración es muy profunda. No se haga como yo quiera, sino Como como quieras tú tú. quieras. Dice el otro texto que vamos a ver. Gloria a Dios, 3 veces. Y en Lucas 22, 42 al 44, que nos da otra manera en que lo expresa también, diciendo, Padre, si quiere pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya, la que acabamos de leer. Y se le apareció aún un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía oraba más intensamente, porque oró 3 veces, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Imagínense qué nivel de preso tenía Depresión sobre su tenía, vida, sí. depresión, ¿verdad? No depresión, sino depresión, ¿verdad? Tenía Sí, presión. sobre su vida. Era una presión. ¿Qué presión tenía sobre su vida? Para entenderlo mejor, por lo que estaba a punto de hacer por nosotros. Y aún así, por encima de sus deseos, de la voluntad a nivel humano, él le dijo al Señor, no se haga como yo quiera, sino como tú quieras. Y hermano, la obediencia al Señor incondicional implica eso. Señor, muchas veces me has pedido aquí, me has pedido que me muevan esto, que haga esto, y tal vez no hasta ni siquiera algo tan grave, ¿verdad? Pero las ganas no me ayudan. No tengo las ganas, no tengo la voluntad de hacerlo, así que si no tengo ganas, no lo hago, dirían algunos, ¿verdad? Y a veces uno escucha frases como decir, bueno, yo quiero buscar a Dios, yo quiero servir a Dios cuando tenga las ganas de hacerlo, cuando realmente tenga el deseo, la voluntad de hacerlo. ¿Y acaso nuestra carne va a tener la voluntad de hacerlo?
No siempre. Dice la palabra que la carne, el La carne deseo, es débil. los deseos en plural de la carne se oponen a los deseos del espíritu. Si yo voy a esperar a tener deseos, a tener voluntad, a tener ganas para hacer algo para Dios, para obedecer a Dios, el Señor se va a quedar con las ganas. Ahí sí, porque yo no lo voy a hacer. Pero sin embargo, obediencia incondicional es ir por encima, obedecer a Dios por encima de mis deseos, por encima de mis ganas, por encima de mi voluntad. Y poder tomar ese ejemplo extremo de Jesús, de decirle, bueno Señor, no tengo muchas ganas, no tengo mucho deseo, me cuesta la voluntad para moverme en eso, pero si tú lo dices, que se haga lo que tú quieras y no lo que yo quiero. Amén. Y eso es lo que pasa muchas veces, que en la sociedad que vivimos hoy, estamos más centrados en lo que yo quiera, en lo que a mí me parezca, en lo que me haga sentir mejor a mí, en segundo lugar a mí y en tercer lugar a mí. Y entonces cuando el Señor me dice algo que no me cuadra, ¿qué es lo que yo digo? Ah, eso no es de Dios. El que me está hablando tal vez es el diablo, pero Dios no. Y sin embargo, no es así. Hay que lograr aterrizar en esto y saber, Señor, yo quiero hacer tu voluntad por encima de mis deseos, por encima de mis ganas. Entonces, hermanos, rescatamos en esta noche, para entrar en el momento de oración, gloria a Dios, obediencia incondicional. Esta segunda parte implica, uno, obedecer la palabra de Dios, aún en la desesperanza y la crisis, como la que estamos viviendo hoy. Si usted quiere ser obediente a Dios, por encima de la desesperanza extrema que pueda tener hoy, como esa viuda, que ya está a punto de morirse y así va a echar a morir de hecho, y la crisis que esté viviendo, obedezca la palabra que Dios le ha dado. El Señor hará el milagro y no va a faltar, ¿verdad? Amén. Como dice la promesa. Segundo, obedezca a Dios aun cuando no parezca lógico lo que el Señor le está pidiendo. La palabra que el Señor le está dando, como esta viuda que de pronto en la vasija de aceite parece que se hizo mágica, ¿verdad? Vaciaba y nunca se acababa hasta que se acabaron las vasijas. Gloria a Dios. Tercero, obedezca al Señor aún con todas las inseguridades que usted maneje en su vida. Aún cuando no tenga todas las respuestas, si el Señor realmente te lo ha dicho, si realmente es Dios, obedezca, porque el Señor tiene un resultado y te ha elegido para cosas grandes. El Señor te ve de la manera que uno mismo ni siquiera se ve, a veces como pasó con Gedeón. Cuarto, por encima de mis conflictos personales, como los tenía Ananías, cuando le dijeron que fuera a orar por el apóstol Pablo, ¿verdad?, que en ese momento era Saulo, usted tiene y yo somos llamados a obedecer. Señor, pero ya, y no me parece, Señor, pero, y tenemos argumentos. Si Dios lo está diciendo, movámonos en esa línea. Y número 5, como así nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, la obediencia incondicional a Dios implica ir por encima de mis deseos, mis ganas, mi voluntad, y poderle decir al Señor, Dios, no se haga como yo quiera, sino como tú quieras. Y si así es, lo aceptaré de esa manera, porque quiero hacer tu voluntad. Gloria a Dios. Entonces, Amén. este es el tema que tenemos hoy para compartir, hermano, esperando que sea de bendición, ahora que ya a la hora del tema sí había sonido, y damos gracias a Dios por el hecho de poderlo hacer. Tenemos algunas peticiones muy importantes por las cuales queremos orar en esta preciosa noche. Gloria a Dios. Vamos a orar por situaciones muy puntuales. Hay una familia nuestra acá de la Casa del Señor, por Javier y Carol y sus bellas niñas, que precisamente hoy habían decisiones ahí a nivel familiar muy determinantes con la propiedad donde ellos están, que les pudiera cambiar la vida para siempre. Y vamos a pedir, ¿verdad?, que el Señor haga milagro, que conforme a su voluntad, Él pueda poner su mano y hacer los cambios y abrir las puertas que solo Él puede hacer. Vamos a orar por ellos. Amén. Y vamos a orar también por Ronald y Vivian, que aunque ellos no asisten a nuestra iglesia, han sido parte de la familia y son parte de las familias que sí asisten aquí a la iglesia. De la iglesia, así claro. que los consideramos parte nuestra también y están en una situación de salud muy complicada. Entonces vamos a orar por ellos, gloria a Dios, que el Señor ponga su mano. Y así, no sé si anotó No hay peticiones. No hay peticiones. Bueno, sería orar Solo por las personas que los hermanos que ahí. están conectados nada más. Entonces,
lo que vamos a hacer es oras por los que están conectados, que no han puesto peticiones, y yo cierro orando por las dos que mencioné. Y por nosotros que estamos aquí. Gloria a Dios. Vamos a orar entonces. Mi esposita va a orar por los que tiene ahí al frente, que aunque no pusieron peticiones, orar por ellos aquí. Y yo voy a cerrar orando por estas peticiones que mencioné y por nosotros que estamos acá presentes. Gloria a Dios. Amén. Señor, te damos gracias en esta noche, Padre Celestial, porque podemos venir delante de tu presencia, Señor, sabiendo de que tú estás escuchando nuestras oraciones, sabiendo de que tú estás ahí, Señor, escuchando, Padre Santo, a tus hijos, a tu pueblo, que te necesita, Señor, porque te necesitamos cada día más, Señor Jesús. Padre, en este momento nos entregamos a ti, entregamos cada una de estas personas que se han conectado hoy, Señor. Bendícelas a cada una de ellas. Bendice a Miriam, Señor, que se conectó desde primero, Señor, a Oscar Murillo, Señor, a su familia. Sé con Ena Sánchez, Señor, y su esposo, Padre Celestial. Bendícelos grandemente. Bendice a estas familias, Señor. Bendice a mi mamá, que también está conectada, Padre Celestial. Tú conoces sus peticiones, sus necesidades, y te pido que tú la bendigas, la sigas bendiciendo, Señor. También te pido por Anagret y Michael, Camila, que tú les bendigas, Señor, ahí que están en casita, Señor. Te pido que tú también estés con ellos, cuidándoles y acompañándoles, Señor, en este tiempo que les ha tocado también permanecer en casa. Bendice, Señor, a Georginela de Ballesteros también, Señor, y a su esposo Sandro, Padre Celestial. Bendice a esta familia que siempre también se conectan cada semana, y que tu bendición y tu cuidado esté con ellos. Por Scarlett, Señor, que tú también la bendigas a sus hijos, y que ella pueda, Señor, permanecer confiando en ti. Por Alfredo Rodríguez también, Señor, y Marta, que tú les bendigas como siervos tuyos, que tú les guardes, Señor. Bendigas a Jenny Lee, Señor, también parte de nuestra iglesia, que tú bendigas su vida, su proceso de operación, su proceso, Señor, de cáncer. Te pido que tu bendición y tu sanidad estés siempre operando en ella, y que tú la bendigas. También por Rosy López, Señor, que tú la bendigas. Te damos gracias porque se ha conectado con nosotros, y te pido, Señor, que tú la ayudes a permanecer en tus caminos y a seguir adelante. Señor, bendice también a su esposo y bendice a su familia. Por Gregorio Rizzer, Señor, también a Pamelita, Señor, su hija, que tú les bendigas a ellos como familia también, y les supla, Señor, cada día sus necesidades. Por Jamie Zavala, que tú bendigas también su vida, la vida de su esposo, sus proyectos, su trabajo, Señor, y todo lo que ellos tienen, Señor, bendícelo. Bendice a Juanita también Murillo. Señor, te damos gracias por su vida, y te pedimos que tú seas obrando en su salud, que también ha estado bastante resentida de salud. Te pedimos que tú pongas tu mano de sanidad sobre ella. Por don Rodrigo Godínez, Señor, nuestro hermano y amigo en Cristo, bendícelo también donde quiera que él esté, y sea obrando en cada una de sus peticiones y necesidades, Dios mío. Bendice a Rosy Salas también, guárdala, protégela, bendice a su familia y ayúdala para que ella pueda cada día permanecer también en tus caminos. Por Esther Morales Ocampo, que tú también, Señor, estés con ella, bendiciéndola, Señor, y tomando control de su vida, Padre Celestial. Señor, en el nombre de Jesús, ponemos a estas personas en tus manos. Por Enar Carvajal también, Señor, que se ha conectado. Bendícela grandemente, Señor, y sé con sus peticiones y sus necesidades y su salud, Señor. Por Liliano Campo también, Señor, que se ha conectado, bendícela y sé con sus peticiones y necesidades. Por Carol Chavarría, Señor, y por su esposo Javier, por sus niñas, que tú les bendigas y que tú seas obrando en cada una de sus necesidades y de esta petición especial que ellos tienen delante de ti. Haz tu obra milagrosa, Señor, y glorifícate en esta familia, Padre Celestial. Señor, y gracias por cada uno de ellos, Padre, por los que se han conectado y por los que nos verán también a través de las redes en estos días. Que tú les bendigas a cada uno de ellos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Señor, oramos en esa noche por tu poder, oh Dios, por tu soberanía, por tu fidelidad, oh Dios, creyendo en tus milagros, creyendo, Dios, que tienes suficiente poder, oh Dios, y en la cruz del Calvario llevaste no solo, oh Dios, nuestros pecados, sino también nuestras enfermedades. Sí, Señor. Señor, venimos poniendo de manera muy especial a Ronald, a Vivian, Dios. Tú
conoces las situaciones que ellos están atravesando ahora de salud, muy complicadas posiblemente. Intercedemos Señor, en nombre delante de del Jesús. trono de tu gracia, Señor, tu mano, Dios para que mío, de opere sanidad en la misericordia, vida Señor. de ellos, Sí, para que Padre, te haz tu reveles obra ahí, milagrosa Señor, en donde la se vida de encuentran en ellos, el Señor. hospital, y puedas, Sácalos, Señor, Señor, de esa levantarlos de ese lugar situación, y Dios traerlos mío, con de bien de regreso a enfermedad, casa, Señor, y de cuidar, gravedad. Señor, a su familia, a sus hijos, Padre, en el aquellos nombre que de también Jesús, son toma parte control, Señor, de en esta esta familia hora. espiritual. Visítalos, Señor. Te rogamos tu bendición, Señor, Oh, Señor. para todos aquellos que han Gloria sido a ti, afectados Señor de salud, Jesús. oh Dios, que conocemos. Sí, Padre, Permite, pido Señor, que que tú tu seas sanidad obrando se en cada revele uno en la de vida ellos, de cada Padre uno de ellos, celestial. Señor. También oramos por esta petición especial que empieza a correr el día de hoy en la vida de Carol, de Javier, de Sí, sus Señor hijas. Jesús, ten Te pido, Dios, misericordia, ese Señor, milagro con tu mano, creativo, Dios mío. ese milagro sobrenatural, Sí, eso Señor. que va por encima de nuestras expectativas humanas, para que te Señor manifiestes, te reveles, pero que no se haga, Señor, como nosotros queremos, aunque anhelamos ver una solución Sí, de la Señor. manera que, oh Dios, Bendito todos Padre apreciamos y celestial. quisiéramos, pero que se haga tu voluntad, Señor. Toma control, Sabemos que Señor. tú tienes lo mejor para ellos y te rogamos que te manifiestes en este tiempo tan importante y determinante de su vida, Señor. Sí, Señor. Señor, Lo gracias pedimos, oh por la Dios. familia de Michael, oh Dios, por Pamela, por Emily, que han estado fieles acá, Sí, compartiendo Señor. en tu Gracias, casa Señor. en todo este tiempo. Que sea tu favor, tu misericordia, colmándoles cada día, abrazándoles, supliéndole, prosperándole, bendiciéndole en todo lo que emprendan, Señor. Que Sí, puedan Señor. ver frutos abundantes en sus manos conforme te han creído y te han honrado, Señor. Sí, Glorifica Padre tu nombre celestial. en ellos, Gracias, Señor. en todo lo que han sido obedientes a ti, en nosotros como familia espiritual, como familia pastoral, Señor, te rogamos que nos ayudes, que sigas guiándonos, supliendo, oh Dios, prosperando y respaldando Sí, Señor. cada cosa aquí en tu casa, en este tiempo En tan nombre de Jesús. significativo de la vida de tu iglesia. Gracias, Bendecimos tu nombre, Señor, y sigue, Dios, respaldando la obra de nuestras manos, y que tu presencia se manifieste cada vez más en esta casa y veamos tu favor y misericordia aquí en la tierra de los vivientes. Toda Gracias, otra Señor. petición que no hayamos mencionado, que seas tú poniendo tu mano, Señor, conforme a tu poder, a tus riquezas en gloria, manifestándote en cada una de ellas, trayendo aliento a la familia Saborío, esta hermana aquí de nuestra iglesia y de Saborío, que ha perdido a su hijo, a su Sí, hermano, Señor Señor. Jesús. Sí, Padre Glorifícate en ellos como Sí, familia y Padre dale la Santo. fortaleza, Señor. Sí, Señor. En el nombre de Jesús. En nombre de Jesús. Amén, oh Dios. Gracias, Cerramos Señor. diciendo: el Señor es mi rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi rey, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. El Señor es mi rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi rey, y el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. Sí, Señor, te decimos a ti. El que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. Gracias, Dios, por ser quien eres para con nosotros y toda la humanidad. Te bendecimos, queremos vivir en obediencia conforme hemos ido aprendiendo, estudiando, oh Dios, y ratificando nuestra vida por tu palabra, Señor. Ahora nos despedimos de este lugar, pero nunca de tu presencia, que esta transmisión pueda haber sido no solo de bendición para nosotros, sino para todos los que tendrán acceso a ella. Y sigue bendiciendo esta semana tan significativa, ahora con estos cierres, Señor, aquí en la capital y en otros lugares importantes. Glorifícate y que tu nombre siga siendo exaltado. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios.
Estamos despedidos ahí detrás de cámara. Buenas noches. Señor les Buenas bendiga. noches. Gloria a Dios y que el Señor les bendiga. Ahí. No, este lo ves. No, no. Vamos a detener. Detener ahí.